La oficina salitrera de Chacabuco, ubicada en la comuna de Sierra Gorda en el país de Chile, se encuentra a 98 kilómetros de Antofagasta y 26 kilómetros al noreste de Baquedano. La construcción comenzó en el año 1922 bajo la empresa Anglo Nitrate Company Limited, creada con 26 hectáreas para la explotación de salitre, produciendo 15.000 toneladas métricas de este mismo o del nitrato. Con el sistema producido conocido como Chanks, poseía un núcleo productivo y un urbano. Así, atendiendo entre 4.000 y 5.000 personas, abre sus puertas en el año 1924. Jornadas de más de 12 horas, habitaciones estrechas, sistemas de viviendas diminutas para familias enteras, sin servicios higiénicos y salarios pagados con fichas, que luego era canjeado en una pulpería. Esto marcó el día a día de los obreros. Miles de familias viajaron a la pampa del desierto de Atacama, desde el centro y sur de Chile, Perú, Bolivia, Europa y Estados Unidos, para trabajar y vivir en las oficinas salitreras. Un trabajo duro y arduo, y las faenas comenzaron a la salida del sol. Incluso hace una jerga relacionada a la faena del caliche. De allí provienen términos como la choca, utilizada por los obreros para referirse a la hora de tomar té. Hasta la década del 20, el obrero estuvo desamparado jurídicamente frente al árbitro de las empresas salitreras. Habitaciones indecorosas, construidas con material extraído de la pampa caliche, calamina o madera. El emplazamiento de las oficinas salitreras provocó que fueran unas verdaderas mini ciudades o enclaves industriales. Los obreros contaban con ropas simples, ninguna medida de seguridad para protegerse contra los daños posibles de sus trabajos. Es muy común hoy en día ver en los museos piezas de la época, cuidadas y restauradas como teteras, utensilios de cocina y planchas de carbón. La gente que trabajaba allí se entretenía principalmente con el teatro, disponía de obras extranjeras, lo cual llamaba la atención de la gente de dinero de la época. Ellos se sentaban en las grandes gradas, mientras que los obreros se mantenían parados viendo la obra desde el segundo piso. No era algo extraño ver gente adulta inventando juegos en su tiempo libre, meras distracciones de las exhaustivas horas que los obreros llevaban a cabo. Producto de la obsolescencia tecnológica, pero sobre todo por la Gran Depresión de 1929, conocida como el Jueves Negro, con el cual Estados Unidos y otros países irrumpieron en la Cámara del Salitre chileno, la oficina disminuyó su rentabilidad hasta hacerse inviable su funcionamiento. Por esto, paralizó sus faenas definitivamente en 1940 y 5 años más tarde comenzó su desmantelamiento formalizado. Así se mantuvo y en el año de 1968 la oficina fue vendida a la Sociedad de Química y Minera de Chile, conocida hoy en día como Soquimich. En 1971, la oficina salitrera Chacabuco fue declarado Monumento Nacional en la categoría de Monumento Histórico, como una forma de presenciar el testimonio de lo que fue el desarrollo industrial de salitre en Chile y el modo de la vida de la época. Es por esto mismo que entre los años de 1971 y 1973 se realizaron algunos trabajos orientados a la transformación, conservación, ordenamiento y limpieza del lugar, con el objeto de transformarlo en un museo de sitio, de centro de estudios y registros. Ocurrido el golpe militar del 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas utilizaron la oficina salitrera Chacabuco como lugar de detención y campo de prisioneros políticos hasta abril de 1975. El campo de prisioneros Chacabuco estaba a cargo de la primera división del ejército de Antofagasta. Sin embargo, la guardia rotaba entre el ejército, la fuerza aérea y el personal de carabineros. Existen múltiples testimonios sobre que al momento de llegar al recinto, los presos a acostarse desnudos sobre las canchas de fútbol. Los militares los recibían con insultos, amenazas y golpes. A punta de culata, estos prisioneros eran abusados física y psicológicamente. Les hacían creer que iban a ser fusilados. Chacabuco era más un centro de tortura, donde se extraía información presumiblemente importante para esa época. En el campo de concentración de Chacabuco a cargo del ejército, fuimos nuevamente víctimas de trato inhumano, degradante y humillante, además de constantes amenazas y amedrentamiento psicológico y físico. Inmediatamente que nos recluyeron dentro del cercado de alambre púa electrificado y con altas torres de vigilancia, el comandante a cargo del campo, capitán Carlos Moniletti Arregada, nos hizo formar en un lugar abierto, ordenó desnudarnos, esparcir las pertenencias personales en el suelo y esperar así inmóviles su inspección que iba a efectuar a cada uno.
El capitán Minoletti, demostrando su brutal prepotencia e impunidad por cualquier delito, realizó dicha inspección agrediendo a cada ciudadano detenido con insultos, trato ofensivo y afirmaciones calumniosas, agrediendo con golpes y comentarios humillantes. Terminada su inspección, la cual tomó horas bajo el ardiente sol y aire de la pampa, nos hizo agrupar para dejarnos otra vez con falsas acusaciones, calumnias y amenazas de todo tipo. Con infula de juez divino nos notificó que estábamos allí por las huevadas que han hecho y las que pensaban hacer. Personal del Ejército y Fuerza Aérea se turnaban en la vigilancia del campo y en imponer el arbitrario régimen de cautiverio a los ciudadanos allí detenidos. Otros oficiales que cometieron trato inhumano fueron los capitanes Santander y Alexander o Alejandro Ananías. El capitán Santander, quien se vanagloriaba de ser campeón panamericano de tiro al blanco y amenazar a los prisioneros con eso de donde ponía el ojo ponía la bala. En más de una ocasión nos hizo comer bajo un enorme despliegue de soldados fuertemente armados y apuntando directamente a la cabeza de las personas. En otra, interrumpía abruptamente la hora de la comida para hacernos formar sin razón específica. En otra oportunidad nos agrupó para reprendernos humilladamente y acusarnos falsamente de rayar las murallas con consignas políticas. Por otra parte, pilotos de la Fuerza Aérea en aviones de combate hacían vuelos rasantes sobre el campo de concentración cotidianamente, provocando inquietud y temor en la población reclusa. En Chacabuco fui obligado a recoger los excrementos con las manos. Además fui golpeado en las plantas de los pies, descalzos con un palo solamente porque mi segundo nombre es Augusto. Confesión anónima por parte de la Comisión Balech de Chile. A pesar de no ser un pueblo próspero como muchos otros salitreros de la época, es impresionante cómo ha caído en el olvido. Claro que es un centro turístico, claro que es un patrimonio cultural. Quizá no fue una vida fácil, pero fue la vida que a ellos les tocó. Y eso fue lo que tuvieron que vivir y aceptar. El obrero no despertaba siendo rico, despertaba agradeciendo a Dios que está un día más con nosotros.